Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, en el corazón de una nueva era que llevas en tu mano y con un clic escuchas nuestra radio. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica, la onda digital que une a Costa Rica. Buenos días, Costa Rica, muy buenos días. Su servidor Marlon Méndez les saluda hoy jueves 9 de abril del 2026. Bienvenidos a su programa Contacto Comunal, que se transmite de lunes a sábado de 11 a mediodía, dándole gracias a Dios por el don de la vida, el trabajo, la salud. Este jueves, ya casi terminando la semana, sea de provecho y de mucha bendición en sus proyectos, en su trabajo. Y gracias por estar en sintonía el día de hoy. El saludo allá a nuestro compañero en controles, Andy Torres, allá en cabina, en los estudios de Radio Costa Rica, allá en Zapote. Y a nuestra compañera Rebeca Navarrete en el tema del montaje de nuestros patrocinadores que hacen posible este espacio que se transmite en nuestro canal de YouTube, así como Facebook Live en vivo a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias por compartir el día de hoy. Hoy vamos a conversar de algo que pues está en nuestra vida cotidiana, que es no nos gusta enfermarnos, pero bueno, a veces hay que afrontar algunas situaciones de salud. Por lo tanto, vamos a conversar con el cirujano doctor Manuel Celedón y con su clínica seca, ¿verdad? Que da un acompañamiento al paciente. Así que buenos días, don Manuel, ¿cómo amanece? Buenos días, don Marlon. Gusto estar aquí. Muy bien, muy bien. Doctor, bueno, entendemos que la calidad de vida en el mundo cada día es mejor, ¿verdad? O sea, la medicina en general, lógicamente siempre tratando de que la gente debe cuidar su alimentación y hacer deporte para no llegar a ciertas edades. Bueno, y ahora creo que con el consumismo masivo de algunos productos nos preocupa que mucha gente joven está obesa, mucha gente joven se ha vuelto sedentario en nuestra humanidad, ¿verdad? Entonces, y las consecuencias a futuro se dan, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros hemos sufrido en algún momento que algún familiar nuestro tiene alguna enfermedad terminal o alguna enfermedad crónica, ¿verdad? Que no les hace tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Así que ahí es donde nace los servicios que ustedes con los especialistas desarrollan para hablar un poquito de esa historia, ¿verdad? De hace cuánto nació la clínica, por qué nació y que nuestra audiencia conozca, ¿verdad? El motivo. Gracias, sí. Bueno, sí, en parte todo el origen de Seca Salud básicamente es porque pues la doctora Cartín, Andrea Cartín, que es la otra parte de la asociación, pues somos esposo y esposa y entonces decidimos que queríamos hacer una un conjunto de médicos que pudieran trabajar para ayudar en muchas de las cuestiones que nosotros vemos que son eh, temas que tal vez no se tocan tanto. Y mucho es la parte de cuidados en la casa para pacientes paliativos, pacientes con enfermedades oncológicas a veces que son terminales. Entonces, muchas veces se busca evitar el término paliativo y lo que se busca es más bien hablar de atención domiciliaria, tratar de sacar el hospital a la casa de los pacientes para que ellos puedan estar en un ambiente
más cómodo. Entonces, a veces son cosas muy básicas como de enfermería, pero a veces tienen que ser cosas más, más especializadas, como de medicina ya más, medicina interna, medicina más no tanto de atención solo a síntomas, sino de tratamiento activo. Y en eso tal vez la cirugía a veces sí, tiene una parte que afecta y que puede ayudar, inclusive en casos en la casa de los pacientes, donde podemos hacer drenajes, donde podemos hacer hasta biopsias se pueden hacer y hasta cosas como colocación de vías. Ese tipo de procedimientos que son un poco más invasivos, que son más manuales y que pues a veces se necesita un especialista que vaya hasta la casa y que más bien traslade ultrasonidos y cosas así para poder de alguna forma u otra llegarle al paciente. Entonces, pues nosotros somos especialistas casi que desde el 2013. Tenemos ya muchos años de estar en esto. Hemos trabajado en hospitales de la Caja durante muchos años. Yo sigo trabajando en el centro de cáncer en Cartago y mi esposa, pues ella ya no trabaja en la Caja, está dedicada 100% a la práctica privada. Pero los dos, pues hemos tenido mucha experiencia ya en este ambiente, ¿verdad? Pacientes con cáncer, pacientes con enfermedades terminales. Y pues entonces, pues por eso es que decidimos hacer esto para poder ser más ágiles y tal vez llevar más rápidamente el tratamiento a la casa de los pacientes. Y ahora que usted toca el tema, hace unos días estuvimos entrevistando a una clínica de cuidados paliativos en Sarchi, doctor, donde dentro de la estadística, el cantón como tal, hay una gran cantidad enorme con cáncer gástrico, ¿verdad? Entonces Ujú, uno dice, bueno, lógicamente, y este tipo de clínicas que hacen un gran esfuerzo porque reciben donaciones, porque hacen actividades para poder sufragar los gastos de toda esa gente que no tiene los recursos, ¿verdad, doctor? O sea, vamos a ver, la medicina, ya sea privada o pública, pues realmente está tan saturado bueno, no voy a hablar de Costa Rica, hablo en general, ¿verdad? O sea, eh, las consecuencias, si devuelvo el caso de 50 años atrás, ¿verdad? Donde el ser humano se cuidaba más, realmente ahora en estos tiempos, más bien el ser humano hay más enfermedades o hay más consecuencias por tener una mala vida a la hora de consumir y no cuidarnos, doctor. Usted que tiene la experiencia. Bueno, esa es una pregunta muy interesante, muy bonita, porque habla mucho acerca de cómo es la sociedad hoy en día. Em, Yo creo que el habernos alejado un poco de la vida más pegada a la naturaleza, más activa, donde teníamos que estar tal vez caminando un poco más para ir a donde los vecinos y tener un poquito más de aire puro del ambiente, claramente no nos ha favorecido. Y tener el exceso de comida y de alimentos procesados que tenemos sin duda no ayuda. Entonces, por eso hoy en día hay que hacer un esfuerzo por mantenerse saludable, hay que hacer un esfuerzo por estar haciendo ejercicio, por estar comiendo mejor. Entonces, de alguna forma u otra, pues sí, no hay duda de que la vida hoy en día, y tenemos más estrés y tenemos más preocupaciones a veces. Hay personas que realmente pasan conectados a todo lo que está pasando, a la información de los noticieros y todo esto en todo momento. Entonces, sin duda eso no es lo ideal para los seres humanos. Entonces, pues sí, hay un poco de la influencia de cómo el mundo ha cambiado y que tal vez hay ciertas enfermedades de la modernidad que sin duda nos están afectando más. Pero por el otro lado, la medicina sí ha avanzado mucho y mucho de lo que estamos viendo hoy en día es por mejorías precisamente en el diagnóstico, ¿verdad? Mejorías en el diagnóstico de enfermedades más tempranamente. Entonces, hoy en día a veces no tenemos que operar a los casos más feos de cánceres gástricos o cánceres de colon, ¿verdad? Hoy en día en particular con estos dos se ha avanzado muchísimo porque hoy en día tenemos más acceso a estudios endoscópicos como la colonoscopía,
la gastroscopía, y estos ayudan a veces a pescar estos tumores cuando están pequeños, cuando están tempranos. Y este es el mejor momento para operar esos casos, ¿verdad? Entonces eso de alguna forma u otra, pues por un lado tenemos los problemas de la modernidad y por el otro lado tenemos los beneficios de la modernidad, ¿verdad? De tener más tecnología, de tener más acceso a médicos. Mal que bien hay más médicos en todos lados hoy en día versus lo que había antes, que era un médico nada más pues, o en un pueblito y ya no había nada más, sino que ahora ya hay más acceso a ultrasonido, hay más acceso a TAC. Hay muchas personas que pues antes tal vez su única forma era la caja o era el médico del pueblo, pero hoy en día ahora hay clínicas por todos lados, o sea, hay médicos que tienen sus pequeños consultorios. Entonces, hay un beneficio, sin duda, ¿verdad? Hay una por otra, como se dice, ¿verdad? Entonces, yo creo que de alguna forma u otra, sí, tal vez sí tenemos cosas que nos pueden afectar, que nos pueden enfermar más, pero también por otro lado tenemos formas de diagnosticarlo más tempranamente. Y eso también hace que entonces creamos que estamos viendo y más enfermedades cuando tal vez lo que estamos viéndolas es más temprano, ¿verdad? Eso puede ser una de las cosas. Un ejemplo de esto puedo decir que son los nódulos en la tiroides, ¿verdad? Hoy en día mucha gente se encuentra nódulos en la tiroides y a veces no son tan significativos, a veces simplemente de eso. Algo que si no hubiese sido porque se hizo el ultrasonido, nunca lo hubiese encontrado, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas son cosas que también son parte de lo que vemos hoy en día. Sí, y también saco a resaltar que la gente se queja mucho de nuestros hospitales públicos, Mm, clínicas públicas, donde tenés que hacer horas sentado en una silla ahí, pero y ahí, el que llega enfermo, doctor, quiere que te atiendan ya, ¿verdad? O sea, los dolores a veces son tremendos, pero mm, bueno, yo tengo una hija que es enfermera en el hospital de Alajuela. Y ella me dice, papi, es que no podemos hacer nada, o sea, nosotros no somos robots, no somos, o sea, no podemos pasarnos los procedimientos, ¿verdad? Y hablando de estar en un hospital, ¿verdad? Donde hey, estás compartiendo con otras personas enfermas y esperando más bien gente que ocupes esa cama, ¿verdad? Ahora que usted habla de la atención, uno deseara que te lleven a tu casa y acondicionar tu casa. mm. Yo creo que en estos casos, me imagino que ha sido también una experiencia de ustedes donde ustedes también educan a la familia para que ese paciente tenga las condiciones y ustedes como grupo de médicos responsables darle seguimiento, porque también, doctor, salir de la casa para ir al hospital, y ahí, si hay una presa enorme, y ahí no llego al hospital y me muero el camino, ¿verdad? Que esa es la otra parte, ¿verdad? Sí. Donde me parece muy interesante que ustedes están dando el servicio para tranquilidad de las familias, ¿verdad? Mm. Lógicamente con gente responsable y teniendo las condiciones. Así es más o menos como está funcionando el emprendimiento de ustedes, doctor. Sí, bueno, sí, eso es muy similar a lo que hacemos. Lo único que tal vez que no es tan común son las emergencias per se. Una emergencia grave, muy fuerte en los pacientes, a veces es algo que siempre es mejor traerlo al hospital. ¿Por qué? Porque aquí tenemos más facilidades, más posibilidades de atención, de diagnóstico. Podemos hacer tomografías que no existen todavía. Bueno, sí existen, pero digamos, no se pueden hacer tomografías a domicilio todavía para ciertos casos. Em, digamos, es como difícil y no es tan sencillo. No es tan sencillo simplemente decir que uno puede trasladar todo a la casa del paciente. Entonces, aún en ciertas situaciones, muchas de esas son emergencias, no se puede trasladar todo a la casa del paciente, entonces se tiene que traer al paciente al hospital. Pero hay mucho que sí se puede llevar a la casa a los pacientes, hay mucho tratamiento que se pueden hacer. Y como usted dice, es incómodo. A veces los espacios no dan abasto, ¿verdad? Especialmente en la caja, a veces los espacios no dan abasto y no se puede hacer. Y entonces las personas por eso buscan muchas veces clínicas privadas en donde se pueda tal vez hacer estos procedimientos. Pero obviamente, si la persona, digamos, el costo no es un limitante muy importante para ellos, entonces el tema es que, bueno, entonces ahora sí es la comodidad, el tiempo. A veces el tiempo de las personas no es tanto el problema el tiempo del paciente. A veces el paciente es el paciente que
por su nombre, ¿verdad? Es paciente y él no tiene nada más que hacer en ese momento. El problema a veces son las personas que están alrededor, los hijos, porque una cosa es que yo pueda ir a una cita cuando puedo caminar, cuando puedo montarme en un bus, cuando puedo pedir el Uber, lo que fuera, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no estoy en condiciones de hacer eso? Eso significa que alguien me tiene que acompañar, eso significa que alguien que está productivo, que está yendo a trabajar, va a tener que sacar un permiso ese día, va a tener que llevarme. Entonces esa persona tiene que interrumpir su día. Y digamos que es solamente interrumpir su día de trabajo, está bien, pero ¿qué pasa si también tiene familia, tiene chiquitos pequeños, tiene otras cosas que, o tiene que cuidar a la mamá y entonces voy a llevar al papá al hospital, pero ¿quién se va a quedar cuidando a mami en la casa, verdad? No, nunca es tan sencillo, las dinámicas familiares son muy complejas, muy, muy complejas. Entonces, a veces sacar a esta persona representa un enredo tremendo para las familias. Entonces, por eso a veces es tan importante que exista la posibilidad que se pueda llegar a la casa. ¿Siempre se va a poder? No, no siempre se va a poder. Hay inclusive casos de pacientes que no son emergencias per se, pero tal vez por la naturaleza de lo que estamos viendo de que va a ocurrir, no se puede atender en la casa. Entonces, tal vez mejor tráigalo. Eso inclusive puede ser una opción que a veces le hemos tenido que dar a los pacientes. Otra posibilidad que puede ocurrir a veces es simplemente que vamos, vemos al paciente y nos damos cuenta que el paciente no está en condiciones de de manejarse ahí, que sí ocupa estar internado. Y entonces eso se le ofrece al paciente. Eso es una posibilidad. Y también hay mismas familias o pacientes que dicen, no, yo no quiero que sea aquí en mi casa que me estén manejando así. Quería la valoración, quería que me viera, pero si se va a poner feo el asunto, prefiero irme al hospital, prefiero internarme. Entonces, o se trasladan para la caja o inclusive pueden hasta a veces pedir que se trasladen a alguna clínica o algo así para que se maneje ahí. Eso es una posibilidad también. Quería consultarle, el ser humano, no sé si es por un tema cultural, doctor, cuando te sentís bien, dejas el tratamiento, ¿verdad? Mm. Eh, no Sí, sé si claro. eso es normal, ¿verdad? Pero Sí, bueno, usted como equipo, porque está la parte psicológica también, que ahí, pucha, perder a un ser querido, preparar a un ser querido, o verlo desgastarse o morir en el tiempo, y tenés que estar psicológicamente bien, ¿verdad? Digamos, realmente, digamos, cuando la persona recibe un tratamiento como un grupo como ustedes de especialistas y ya te sentís bien, ya quieres salir corriendo de la cama y sea en la casa o sea en el hospital, ¿eso es contraproducente o realmente depende de la enfermedad, doctor? bueno, no. Decir que, ok, lo que es contraproducente es que la persona, como usted dice, abandone tratamientos que están siendo efectivos. Eso sí lo que es contraproducente, porque no necesariamente va a seguir sintiéndose bien sin el tratamiento. Puede ser que precisamente al abandonarlo, más bien va a empeorar su condición. Entonces, sí, sin duda, eso es lo que es contraproducente. Pero que la persona sienta una mejoría, que sienta un beneficio por el tratamiento que se le esté dando y ya quiera más bien hacer, tal vez salir de la cama, ¿verdad? O salir de la casa o salir a visitar a una amistad o un familiar, eso más bien es muy natural, eso es naturaleza humana. La persona que está encerrada en un cubículo se siente mal, no se sienten bien, es deprimente para muchas personas. Entonces, más bien a veces el sentirse suficientemente bien para que puedan subir al abuelo o al papá en el carro e ir a... Es que eso ha pasado, ¿verdad? Que quieren ir a Punta Arenas a comerse un Churchill, porque ese fue el sueño del abuelo. Eso a veces lo hacen, suben al abuelo con todo el cuidado del mundo, nos preguntan 1000 veces, ¿podemos llevarlo? ¿Se podrá llevar? Y todos, bueno, vean, siempre hay un riesgo, ¿verdad? Salir de la casa implica un riesgo desde el momento que uno sale de la puerta. Siempre hay una posibilidad que algo pase, pero esperemos que nada pase, que todo bien y sí lo vemos en condiciones de ir y de tolerar el viaje, porque 5 horas sentado en el carro va a ser lo que va a hacer aquí sentado en la casa, va a estar 5 horas sentado, entonces vaya para allá, a ver cómo le va. Y a veces es un viaje lindísimo, a veces fue toda una experiencia para la familia, y tal vez a veces fueron de los últimos recuerdos bonitos que tuvieron con la persona, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas no es malo, eso más bien es bueno, eso es natural. Lo que sería malo es que la persona entonces diga, bueno, entonces ya me siento tan bien que voy a dejar el tratamiento. Y esa es la parte que a veces uno
la parte, sinceramente, de educación a la familia es sin duda una de las de los puntos más importantes que se hace con estos equipos, ¿verdad? De medicina en atención a la casa, medicina paliativa, donde parte es no solamente el tratamiento que se le da a la persona y a la persona per se, sino que también toda la educación que se le da a la familia, la preparación que se le da a la familia, porque también, como le mencioné, ¿verdad? Las dinámicas familiares son muy complejas, son muy difíciles a veces de predecir, y a veces es una hija nada más que cuida a la mamá, a veces son 10 hijos y los 10 hijos, tres de ellos son completamente razonables, se les puede hablar, uno o dos de ellos son una yunta y no quieren que se le haga nada al papá, o uno de ellos no ayuda, no aporta económicamente, entonces, pero sí da opiniones, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho, eso es a veces es muy complejo y entonces a veces em, se hacen o no se hacen cosas. ¿Por qué? Porque uno de ellos no quería, porque entonces parte de todo el proceso es la educación, es juntarlos, hacer sesiones de familia para que todos puedan venir, todos puedan opinar, todos puedan hablar y decir qué están pensando, qué quieren, cuáles son las expectativas y también nunca olvidando que en el centro de todo esto está el paciente, ¿verdad? Y eso es algo que a veces a la familia se les olvida, ¿verdad? Que el principal aquí de todo siempre es el paciente. Y si el paciente quiere hacer tal cosa, si el paciente quiere no hacer tal cosa, es decisión de ellos y ellos son al final de cuentas los que van a tomar la decisión de qué se va a hacer. Eso es básicamente. Ahora, quería hacer un par de consultas, doctor, y voy a poner un par de ejemplos. Digamos, voy a poner el ejemplo de una uña encarnada, ¿verdad? Que el paciente no aguanta el dolor, no puede caminar, está en la casa y esa uña está encarnada 100%. Mm. Entonces, tengo que ir a la clínica, le vais o a emergencias del hospital. Yo con esa uña encarnada, ¿cómo me traslado? ¿En qué Mm. me voy? Bueno, eso Eh, es, ok. Bueno, una de digamos, las... ajá, Ajá. para entender que ese tipo de cirugía que es un poco más sencilla, ¿verdad? Pero la Ujú. tiene que hacer un especialista, ¿no? Sí. No necesariamente. Bueno, ok. Bueno, curiosamente una de las clínicas en que trabajo en Cartago, precisamente es especialista en esto. Y los colegas que son ahí son médicos generales que se han especializado, que se han como entrenado en la parte de podología. Y más bien son, yo diría que hasta son mejores que yo en la parte del procedimiento, porque ellos todo lo que hacen son cirugía de pies y de todo lo demás. ¿Verdad? Yo hago cirugía abdominal y todo, y pues ocasionalmente hago se podría decir que uno puede participar en esto. Lo usual es que la persona que se especializa, que hace esto muy a menudo, pues probablemente tiene más experiencia que el que es especialista en muchas cosas y que esa es una de las cosas que hace. Entonces, yo creo más bien que los colegas que se encargan o subespecializan en estas cosas, más bien tienen mucho que ofrecer y más bien la experiencia que tienen es muy buena. Esa es mi primera opinión en eso. Lo que creería con la parte de estos procedimientos es que hay unos de estos procedimientos que sí se pueden ir a hacer a la casa, pero no todos. Hay unos procedimientos que deben de hacerse en las clínicas. ¿Por qué? Porque las clínicas están más que preparadas para precisamente cualquier emergencia, porque tienen todos los equipos que se utilizan y cualquier insumo adicional que se ocupe, de que se ocupe un paquete de gas adicional, pues de ahí, nosotros podemos llevarnos no sé, el doble o el triple de gasas o de jeringas o lo que fuera a una casa para por si acaso se ocupan, ¿verdad? Pero si se gastan por alguna razón todas, pues y si nos hizo falta una más, que era súper importante tenerla, eso puede ser un problema serio, ¿verdad? Entonces, por eso Claro. siempre que vamos a hacer procedimientos a las casas, vamos preparados por cualquier cosa. Pero hay cosas, especialmente entre más complejo se hace el procedimiento, entre más difícil se hace el procedimiento y más especializado, a veces mejor que la persona tal vez vaya a la clínica para estas cosas. Y una uña encarnada, para efectos prácticos, yo pensaría que si es algo que el paciente puede trasladarse a la clínica para hacerse el procedimiento, es mejor. Pero hay pacientes, de hecho, más bien hay un paciente que utiliza, que en este momento la doctora Cartín está viendo, que necesita precisamente un podólogo que vaya a la casa del paciente para verle. Creo que precisamente, como usted acaba de decir, es una uña encarnada. Y el podólogo va a valorar el caso, que no sé si ya fue a verlo, pero lo va a ir a valorar y va a determinar si se puede hacer ahí en la casa o no. Y si se va a hacer en la casa, pues de ahí se le va a ofrecer al paciente, ¿verdad? Y a la familia. Dice, bueno, vea, el costo de traer todo el equipo y todo eso para acá es mayor que si hubiese ido, si va a la clínica ya. La molestias y la incomodidad es mayor por ir a la clínica, pero
si entre el balance tiempo-dinero están de acuerdo en que se pueda trasladar todo para la casa del paciente, es una posibilidad, se podría hacer, pero eso ya lo va a definir la colega que va a ir a valorar el caso. En el caso de que la familia tuviera que invertir en equipo médico, camas, monitoreo, bueno, inclusive hasta para poner un suero, doctor. En eso no hay restricción, digamos, no, nadie que vende el equipo te lo pongo aquí y si las condiciones no reúnen, Mm, hablo de condiciones higiénicas, ¿verdad? sí. En eso hay como una doble moral o discurso para decir, no, mira, lo primordial es que el lugar esté limpio, ¿no? Vean, siempre lo ideal es que, digamos, obviamente si uno llega y uno se encuentra que el ambiente es realmente insalubre, pero no es tan frecuente, eso es muy incomún, muy poco común, ¿verdad? Que una casa, la persona, no sé, viva en una posilga o viva en un lugar muy, muy sucio. Las personas tienden a cuidar su casa, las personas tienden a ser aseadas. Aún la casa más humilde en la que hemos entrado, lo que siempre encontramos es una atención a la limpieza y al detalle de las personas. Más bien, yo pensaría que es muy poco probable. Probablemente la persona que tiene tal vez algún trastorno de acumulación de cosas o un completo de desatención en estas cosas, se podrían ver ejemplos como el que usted dice, pero yo diría que esos son más la excepción. La norma es que aún en la casa más humilde, la persona o la familia cuida mucho la salud, cuida mucho la limpieza, ¿verdad? Entonces son casas pequeñas, humildes, pero aseadas, ¿verdad? Entonces, muchas veces un lugar de venta de equipos, ellos no tienen mucha opinión en eso. Si ellos les piden que les vendan una cama para una casa, ellos lo van a vender, ellos no tienen ningún problema, no hay un asunto moral ahí asociado, sino que simplemente es un tema pues usted ocupa la cama, yo se la vendo, donde quiera poner la cama, eso es ya problema suyo, ¿verdad? Hay equipos de alquiler, que eso sí tal vez pueden tener algún tipo ya de restricción, pero cada casa de equipos o cada empresa que alquila equipos será los que pondrán de alguna forma u otra a través de algún tipo de restricción y toda la cosa. Y también hay, como se dice, em, seguros me imagino que cartas de pago por si acaso se daña el equipo cuando está en el proceso de alquiler, ¿verdad? Entonces, eso también puede ocurrir. Pero yo pensaría que no es común encontrar una casa donde realmente no haya un grado de limpieza adecuado para la atención a veces de confort y de cuidado que ocupa el paciente. Y ya llegando así como al extremo, si se viera que hay un problema en cuanto a la higiene o en la limpieza que se tiene que mantener, y a veces no es simplemente el ambiente físico, a veces es simplemente los cuidadores, a veces tienen una persona que está cuidando al paciente que está tal vez muy ocupada, que tiene que tal vez cuidar la casa, tiene que cuidar a los chiquitos, tiene que cuidar a todo el mundo y no tiene ni siquiera tiempo, y uno lo nota, no tiene tiempo o no tiene tal vez la disposición, le da mucho miedo todo lo que es tocar al viejito o lo que fuera, ¿no? Y no quiere hacer nada, o le da mucho miedo hacerlo. Entonces, si uno nota eso, a veces es mejor recomendarle, no, creo que es mejor internarlo y no hacerlo aquí necesariamente en la casa. Pero siempre hay excepciones, siempre hay posibilidades de que no se pueda hacer en la casa, pero yo diría que más bien la mayoría de las veces sí es posible, ¿verdad? Si todo, y si el paciente entiende y la familia entiende, ¿verdad? Que no es que vamos a tener el hospital aquí, pero vamos a tratar de traer todo lo que se pueda y que todo tiene un costo, ¿verdad? Hasta cierto punto. Ese es muchas veces es el factor limitante, ¿verdad? Y ahí le quería preguntar, doctor, eh, pues, ¿cómo sería como el procedimiento, verdad? Porque en esto hay que cuidarse ahora de que hay una mala praxis o que haya un accidente a último momento, entonces hay que siempre hay que andar adelante y poner las reglas claras con la familia, con los cuidados, con horarios, o sea, previo se hace, me imagino que un análisis y ya entran el tema contractual con ustedes, ¿verdad? Con sus diferentes especialistas y el diferente tratamiento, ¿verdad? Pero también a ustedes y a la familia los cubre algún tipo de póliza o por cualquier cosa, alguna manipulación indebida
o que le dio un paro a último momento y dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya le dio un paro porque tenía que morirse uno, ¿verdad? No era porque, me Mm, explico, esa parte, cómo se canaliza. Y te lo pregunto porque ahora hay mucha aseguradora, ¿verdad? Que te mm. paga una cuota y por desgracia chocas el carro y te quedas ahí medio quebrado y vas y llamas y te activan la póliza y dices, hey, quiero ir a la clínica bíblica o quiero ir a la católica o quiero ir al CIMA, y porque estás pagando una póliza, ¿verdad? Esa póliza te cubre un monto específico, ¿verdad? En el caso de ustedes, ¿cómo se maneja esa situación, doctor? Pues muchas veces como contratos de médicos privados que no necesariamente se hacen por aseguradoras. Lo que se hace es, se hacen presupuestos previos muchas veces, se hacen cancelaciones, a veces pueden ser adelantadas, a veces se hacen posteriormente, pero todavía hasta el día de hoy hay un cierto grado de confianza, ¿verdad?, que se maneja con los pacientes y con los familiares, en donde tal vez a veces hacemos un procedimiento y cobramos al final del procedimiento, a veces hacemos el cobro antes. Mucho depende a veces del tamaño del procedimiento, de la complejidad. Por ejemplo, una consulta, la mayoría de las veces se hace después, a veces se cobra antes, pero todo depende muchas veces de dónde son. Por ejemplo, tal vez consultas a domicilio se pueden cancelar antes, pero es que es muy variable. Vieras que es muy variable. Sí le puedo decir que hay un tema de confianza muchas veces con los pacientes. Muchas veces los primeros contactos son los contactos pequeños de la consulta por teléfono, la consulta por mensajes para preguntar y entonces se les dice generalmente el monto de la primera consulta de esto para hacer la valoración inicial. Muchas veces es eso, con la valoración inicial a veces son montos más reducidos que la persona puede de alguna forma u otra decir, ok, está bien, perfecto. eh, Paguemos la consulta, la visita médica, perfecto, sin mucho, sin mucho drama. Entonces se cancela y ya está. Se va, se ve. Y ahora sí, si vamos entonces a decir, bueno, ustedes quieren hacer una visita en la casa, ustedes quieren hacer algún tipo de eh, y ya eh, plan para el manejo del paciente, entonces ahí sí ya se vuelve un tema más de, ok, entonces este es el presupuesto, esto es lo que estamos calculando que se va a tener que invertir para la colocación de la vía, para el pago de enfermería, para la colocación de tratamientos o hidratación o antibióticos en la casa, tales y tales y tales días. Tantas visitas por parte de la doctora Cartín cada cierto tiempo, ¿verdad? En su casa, cosas como esas, ¿verdad? Y bueno, y si en el momento hubiera, si el paciente fallece, bueno, se tiene que tal vez hacer el acta de función y esto se cubre o no se cubre desde antes. Cosas como esas. Esos son detalles que de nuevo son muy complejos, como son tan variables, es difícil decir que hay un plan para cada uno, pero generalmente ese es como el manejo general de la situación. Hay un tema con el tema de los inyectables, doctor. Ujú. Bueno, yo he visto gente que inyecta sin saber, no sé, si es insulina, si es una vitamina, inclusive el mismo Botox, ¿verdad? Que ahora está tan famoso que, hey, vamos a ver, quien inyecta esas cosas, doctor, o no necesariamente, depende de la inyección, puede hacerlo cualquier persona que no tenga esa capacidad o ese estudio, digamos, porque mucha gente se inyecta insulina y Sí. no son, digamos, eso no te va a perjudicar en nada, pero realmente sí hay que tener cuidado porque a veces la misma familia cuida al paciente, ¿verdad? Ujú, Entonces ujú. dice, no, yo mismo inyecto a mi mamá o mi papá o al enfermo. Realmente esos procedimientos, como todo, y creo que ayer lo hablamos, hasta alguna anestesia te puede mandar al más allá, ¿verdad? Ujú, Entonces, ujú. realmente en nuestro país, bueno, no sé si es una cultura mundial, ¿verdad? Que estamos acostumbrados a decir, ay, venga la vecina, no es que la vecina inyectó a la abuela Sí, sí, y sí. cruza la calle y te inyecta a tu mamá, entonces eso no se debe hacer, doctor, ¿o sí? No, 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 no. Decir que no se debe de hacer, no creo. Yo siento que, como le explicaba, ¿verdad? Si la persona está entrenada y sabe hacer lo que está ofreciendo hacer, yo personalmente no veo un problema con esto, porque
hasta cierto punto a veces pueden ser la solución, digamos, de que se le diga al paciente, o sea, el costo asociado, por ejemplo, de que tiene que inyectarse insulina todos los días. Si se tuviera que pagar una enfermera para que viniera todos los días, 2 veces al día o 3 veces al día a inyectarle insulina al paciente, pues sepa lo que hay muchas enfermeras que irían muy felices a hacerlo, ¿verdad? Sí, Pero claro. sería algo exageradamente costoso para el paciente, ¿verdad? Entonces, técnicamente, o algo así. Siempre se tiene que enseñar los puntos claves de mantener limpieza de la zona, mantener, hacer bien la inyección, aspirar bien, no inyectar burbujas, cosas como esos detallitos pequeños, todo se le enseña al paciente. Y entonces, una persona que pueda inyectarse insulina es muy valioso para su salud, es muy valioso. Es como decirle a las personas, tenés que aprender, no sé, a una persona que tiene una amputación, usted tiene que aprender a ponerse ¿cómo se llama? La prótesis, punto. O la persona que tiene ¿cómo se llama? Prótesis dental. Usted tiene que aprender a ponérsela y a quitársela. No puede ser que venga un enfermero de la prótesis, una persona, tipo de entrenamiento para ya intramusculares, que son un poquito más complicadas. Bueno, ok, si la persona sabe, si lo hizo cuando estudió o le enseñaron cómo hacerlo y lo hace relativamente bien, con seguridad, músculos son primero indicadas, necesarias y también si usted lo inyecta en el lugar equivocado, usted sí puede hacerle daño a la persona. Entonces yo sí creo que si alguien dice, bueno, yo sé cómo inyectar, yo sé cómo ponerlo, bueno, oficialmente si tiene un historial de poner inyecciones y le va muy bien, pues no hay problema, ¿verdad? Probablemente sí lo sabe hacer, pero si no sabe o quiere aprender, pues puede tal vez a médico para tal vez ver si realmente lo logra hacer bien. Y si lo logra hacer bien, yo creería que sí se puede. O sea, yo soy de la idea. ¿Me escucha? Sí, sí, dice, le quiere pegar el internet por ratitos, doctor, pero creo que es un tema de conexión suya ahí, creo, ¿ah? ¿Me escucha? Sí, señor, sí, sí, yo creo que ya volvimos, ¿verdad? Hay un problema ahí con el internet, pero ya lo escucho bien, doctor. Ok, qué pena, ¿eh? No sé qué habrá pasado. Sí. Cuénteme, entonces, en resumen, yo sí creo que si alguien sabe hacerlo, pues está bien. El tema es que hay que tener un poquito de vigilancia y asegurarse que sí sabe. Entonces, eso va con todo, inclusive entre los mismos médicos, hay médicos que hacen procedimientos que son a veces procedimientos un poco especializados, pero si ellos saben hacerlo, yo no le veo problema. Y eso, por lo menos, es la posición del Colegio de Médicos. Hay todo un movimiento para hacer eh, perfiles de los médicos y de los especialistas, pero eso es algo que el colegio tiene que definir eventualmente. Por el momento estamos más a a la libre hasta cierto punto, pero no completamente, pero un poquito más de libertad para que el médico pueda explorar y empujar un poquito las fronteras de lo que se hace. Lo cual, de nuevo, siempre tiene sus problemas, pero yo creo que sí se puede siempre estar abierto a que las personas hagan y intenten hacer cosas. Y es cierto, hay que mantener limpieza, hay que mantener esterilidad cuando uno está haciendo eso, entonces esos son puntos importantes de cuidar, pero mientras que se haga, no hay problema. Ahora, el servicio está, se está planteando a nivel de área metropolitana o se está yendo a la zona rural, porque aquí no vamos a ver si la enfermedad no toca por zonas, ¿verdad? La Sí, enfermedad sí. es nacional, pero si hay una gente de San Carlos o Guanacaste o no sé, Pérez de León, eso se Oficialmente, negocia. sí, exactamente. Oficialmente yo diría que todo es posible.
Mucho es simplemente la comunicación y la relación médico-paciente que pueda existir ahí. Si la persona realmente está muy interesada en que nosotros podamos ser los que le vamos a ayudar, podríamos valorar la posibilidad. Obviamente, el llegar a zonas más largas del país tiene un costo mucho más alto, por supuesto, ¿verdad? Entonces, pero de que se puede hacer, se puede hacer. Es solo cuestión de coordinar y que la persona también esté eh, abierta o ¿cómo se llama? Enterada de los aumentos en los costos que puede representar, pero para efectos prácticos no tenemos como una zona de atención. Sí, eso más bien es pensar en que el concepto de ustedes más bien crear franquicias a nivel de provincias, digamos, para... Si Dios quiere, eventualmente en el futuro, quisiéramos pensar que eso puede ser un futuro para el proyecto, que podamos contratar a otros colegas que compartan nuestra visión, que compartan nuestro trato con el paciente, que de alguna forma u otra puedan seguir la línea de la atención que estamos haciendo y eventualmente incluirlos dentro del grupo y hacer que ellos puedan trabajar con otras partes, en otras partes del país, claro. el equipo de profesionales podría en un futuro irse incrementando, o básicamente está, o sea, porque al principio hablamos de un psicólogo, de, no sé, Sí, terapeuta. sí, siempre el crecimiento de este tipo de proyectos y de, no sé, de Iniciativas. grupos, organizaciones, siempre está asociado mucho a la, la- la demanda por el por el producto, ¿verdad? O sea, si nosotros de repente tenemos una cantidad de pacientes importantes y estamos creciendo tanto y nuestros pacientes ahora ocupan apoyo psicológico y todo, pues sí, ya se pueden incluir. Por el momento, digamos, solamente podemos decir que ahí están incluidos el core, ¿verdad? El grupo central, pero también hay un montón de otros profesionales asociados, ¿verdad? Hay enfermería asociado, hay técnicos perdón, terapistas respiratorios y terapistas de la parte funcional, hay odontólogos, hay podólogos, como digo, pues hay personas asociadas que nosotros les pedimos que nos apoyen con nuestros pacientes, pero como que están metidos dentro del grupo todavía no, pero eso podría ser en un futuro, claro. Sí, muy interesante. Y como dice usted, la medicina, la tecnología, todo ha venido a que la calidad de vida del ser humano es un poco más longeva, ¿verdad, doctor? Y nuestra población cada día, no sé, en 10 años vamos a ser una cantidad de adultos mayores muy amplia, ¿verdad? Creo que Mm. podría ser aunque creo que nadie quiere estar enfermo, doctor. Creo que aquí la parte es Yo creo disfrutar que no. una vejez pues con infraestructura, ¿verdad? Que creo que ya lo Mm, hablamos, ¿verdad? Nada es como estar encerrado en tu casa y no mm, tenés un parque donde ir a caminar, a una mm. piscina, a hacer ejercicios, al gimnasio, Sí, etcétera, sí, ¿verdad? eso es cierto, eso es el tema de cómo uno quiere llegar a viejo, ¿verdad? Porque uno puede llegar a los 90, pero desde los 80 está pegado a un ventilador o a una máquina de oxígeno, no puedes levantarte, no puedes salir de la cama y usted vive otros 10 años ahí. O llegas a los 90 caminando esa mañana, saliendo a caminar a su perro, viendo a sus hijos, no teniendo problemas de respiración, tomándose una que otra pastilla, logrando comer con sus propios dientes, ¿verdad? La comida, ese tipo de cosas son cosas que uno puede en el transcurso de su vida hacer y alterar para que no llegue usted a la edad adulta mayor, ¿verdad? Sí, y teniendo que depender de otras personas, teniendo que depender de máquinas. Es muy diferente. O sea, es que no es solamente de tener una la longevidad, sino también tener una calidad de vida buena durante esos años. Eso es muy importante, sí, no, sin duda. Ahora que habla de perro, doctor, las mascotas realmente que son parte de la familia y bueno, yo creo que inclusive hay un tema de medicina que el ser humano comparte con
con animales porque le transmiten esa buena vibra. Ujú. Pero también hay que tener cuidado por una infección o así, o sea, en esa parte como es un animal al final, ¿verdad? Sí, sí, no voy a decir que no, claro que sí, los animales tienen sus riesgos por la parte de bacterias y de contaminación y todo eso, no voy a decir que no. Sin embargo, sí puedo decir que al convivir las personas muchas veces con los animales, entonces muchas veces hay como una especie de transmisión o colonización de bacterias de ambos entre ellos, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que no hay que tener cuidado, pero le puedo dar un ejemplo de un caso que yo vi. Yo estudié en Japón muchos años en un centro de trasplante y yo me acuerdo que hubo un muchacho joven que le estaban haciendo un trasplante de hígado y le dijeron que bueno, que le iban a hacer el trasplante y todo lo demás, pero que él iba a tener que recibir tratamiento de inmunosupresor, ¿verdad? Al recibir un órgano diferente de otra persona, pues uno tiene que, el sistema inmune de uno tiene que controlarse un poco para poder recibir ese otro órgano y que su cuerpo no lo destruya. Entonces, se les dan inmunosupresores. La persona vive una vida relativamente bien, pero infecciones pueden ser muy graves, ¿verdad? Entonces le dijeron, está bien, se lo vamos a hacer, pero tiene que deshacerse del perro. Era un pastor alemán que tenía. Y él inmediatamente dijo, ah, entonces si es así, no me hagan el trasplante. Yo no quiero el trasplante si no voy a poder tener al perro a la par, ¿verdad? Este perro es mi amigo, es el perro que me ha acompañado toda la vida, un muchacho joven era. Y no, no, si yo no puedo tener el perro a la par, no lo quiero hacer. Creo que todos los cirujanos allá se volvieron a ver así como, bueno, ok, puede tener el perro, está bien. Nada más que vamos a tener que tener más cuidado con las infecciones y con el tema. Ese perro lo van a tener que lavar todas las semanas con clorexidina. O sea, ese perro va a ser el perro más limpio del mundo, pero Claro. sí lo puede tener. Entonces, a eso voy. Tal vez ahí el daño psicológico, emocional que le iba a producir perder el perro era más peligroso para su salud que el riesgo de la infección. Entonces, hasta cierto punto, sí, tenemos que tener cuidado con los animales y los perros. No voy a decir que no, claro que sí. Y hay infecciones que ocurren por animales, sin duda. Pero también a veces el perro o el animal o el gato, lo que fuera, es una acompañante tan importante que emocionalmente puede hacer más bien que el mismo riesgo que genera. La estadística a través de personas con fase terminal, doctor, bueno, lógicamente la población crece y los picos se elevan porque ahí somos más, ¿verdad? Pero hay estadísticas que dicen, y por la tecnología y por los tratamientos, y usted lo acaba de decir, que ahora la tecnología te detecta el cáncer a tiempo, te hacen quimioterapia o te extraen el tumor y ya puedes tener una calidad de vida, digamos. Eso más bien ha venido a ayudar a bajar las estadísticas de cáncer en nuestro país, digamos, o eso ya ese Bueno, dato sí, no. hay muchos cánceres. O sea, todo esto es lo de detección temprana de cáncer. Y precisamente donde yo trabajo, que es en el Centro de Detección Temprana de Cáncer, en Cartago, ellos precisamente, eso es la misión de ellos, ¿verdad? Pero mucho de lo que ellos estaban buscando cuando llegaron la misión japonesa hace ya tantos años, creo que fueron ya hace 40 años, no, 30 años por ahí. Ellos lo que llegaban era a buscar el cáncer gástrico tempranamente. Y entonces ellos han hecho todo un esfuerzo de endoscopías, de estudios de series gastroduodenales para tratar de detectar tempranamente el cáncer gástrico. Porque si usted detecta tempranamente el cáncer, es cuando muchas veces es curable. En el momento que ya se vuelve eh, avanzado, ya muchas veces no es necesariamente curable. Se puede hacer la cirugía, a veces se puede hacer quimioterapia y todo, pero a veces no es curable. Hay ciertos cánceres que pasan ese umbral de curable a no curable muy tempranamente. Hay unos que más bien no son tan agresivos, entonces se les puede dar tratamiento y dar tratamiento y otra cirugía y otra cirugía y siempre estamos con la posibilidad de curación hasta cierto punto, ¿verdad? Pero hay unos que son tan agresivos que tempranamente ya se vuelven incurables. Entonces, el gástrico, el páncreas, son muchos de esos que son como de este estilo. Y entonces lo que uno quiere es tratar, o pulmón para efectos prácticos, uno quiere como atraparlos o detectarlos tempranamente. Entonces, sí hay muchos
¿cómo se llama? Programas de tamizaje a nivel mundial que claramente han bajado, ¿verdad? Un ejemplo, digamos, el de cervix en las mujeres, eso claramente ha disminuido, ¿verdad? La incidencia de cánceres de cervix más avanzados. Las gastroscopías, las colonoscopías, estos programas de tamizaje que no son muchos a nivel del mundo, ¿verdad? En Costa Rica, Costa Rica, creo que Canadá y Uruguay en América son los únicos que tienen programas de tamizaje de cáncer de colon, ¿verdad? Y entonces estos sí se han visto que logran disminuir la incidencia de los casos ya más avanzados y por ende tener hasta mejor curación, ¿verdad? Em, Podríamos mencionar tal vez pulmón también, el cáncer de pulmón que es tan frecuente. Se trata siempre de querer hacer un programa de tamizaje para pescar en personas, de alguna forma u otra, que alto riesgo, ¿verdad? Fumadores, personas que tienen enfermedades pulmonares, que se les pueda como hacer estos estudios para tempranamente ver si algo preocupante está apareciendo. Pero no todos los cánceres son tan fáciles de tamizar, ¿verdad? De encontrar estos tumores de forma temprana. ¿Por qué? Porque a veces son o muy difíciles de encontrar o no es fácil de saber cuál es la población que está más expuesta. Pero de que hay estadística, que esto ha ocurrido, ¿verdad? Que hay programas que han logrado bajar la mortalidad en cáncer. No, claro que sí, sí de fijo hay. Muy bien, doctor Manuel C. León. Ha sido un gusto compartir este rato. Vamos a ver si con la doctora Cartín hacemos un programa, ya ella que está un poco más profundo, ¿no?, en el tema paliativo, ¿verdad? Porque lo Sin suyo duda es... van a aprender mucho más con ella. Ella es la especialista en eso. No, y ahí están los teléfonos, 7012-1979, ¿verdad, doctor? Para Sí, señor. que Ese es el contacto. toda la gente que tenga la oportunidad de poder ver esta entrevista, aunque volvemos a lo mismo, tener salud es lo mejor que puedes tener en esta vida, ¿verdad? Puedes tener los millones o lo puedes tener 5 colones en la bolsa, doctor, que la salud y sentirse bien es lo mejor, ¿verdad? Así que un último mensaje ya para cerrar la entrevista y gracias por compartir tu experiencia y más bien mucha suerte con ese emprendimiento. Muchas gracias. Pues no, el mensaje sería decirle a todos que hay personas que quieren ayudarles, especialmente cuando están pasándola por estos momentos tan amargos, ¿verdad? Cuando tienen un familiar enfermo, a veces no se sabe exactamente a quién pedir ayuda, pero sí hay personas que podemos ayudarles en estos momentos. Em, pero también que hagan un esfuerzo de cambiar su vida un poco, lo más que puedan, lo que mencionó ahora don Marlon, de que mucho es prevención, mucho es tener vida saludable para precisamente no tener estos problemas en un futuro. Pero bueno, una vez que ya llegan, siempre hay personas que están ahí para ayudarles, entonces para eso estamos y pues con muchísimo gusto los podemos atender y muchas gracias. Gracias, doctor Celedón, que tenga una bonita tarde jueves, nos estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, para servirle. Bueno, de parte de su servidor Marlon Méndez, nos vemos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Este programa lo repetimos mañana viernes para que lo puedan ver también. Así que tengan una muy bonita tarde. Nos vemos.